Así la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, solo saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Otra fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, otro discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Señor, por esta tarde te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Alabo, bendigo y glorifico tu santo nombre. Señor, dice tu palabra que si nosotros, Señor, te buscáramos, te hallaríamos. Que si nosotros, Señor, te pidiéramos algo, en el nombre de Jesús nos lo darías. La palabra dice, Señor, que pidamos y se nos dará, que toquemos y se nos abrirá, que busquemos y hallaremos. Y te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos concedas en esta tarde la sabiduría, la gracia de la revelación y la iluminación para poder expresar el mensaje y el mensaje sea de grande bendición para todo tu pueblo. Padre, te doy muchas gracias, te alabo, te bendigo y te glorifico en el santo y bendito nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, humildemente que uses nuestra vida. Usa la vida de nuestros hermanos, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Adrián, que están predicando tu palabra, que te están sirviendo. Y te ruego que uses mi vida. Padre, gracias te doy por todo. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Siéntense un momento, hermanos, gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de los dones espirituales y hoy vamos a ver este don de diversos géneros de lenguas. Cuando hablamos de lenguas, estamos hablando de idiomas, ¿sí? Idiomas que pues no conocemos, que no hemos estudiado para aprenderlos, sino a través del Espíritu Santo se nos es dada esa gracia de hablar en otras lenguas conforme el Espíritu nos da que hable. El don de lenguas es un don enteramente sobrenatural. Es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo, por lo cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido. Es un don, ¿verdad?, que viene por parte del Espíritu Santo. Se nos enseña, ¿verdad?, que es un
Es claro que podemos recibir ese don en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia de nuestra vida. Aunque tenemos, ¿verdad?, la fecha de Pentecostés, ese don, ¿verdad?, puede manifestarse en cualquier día, en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier situación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo no está sujeto al día del Pentecostés, sino que el Espíritu Santo es Señor de las fiestas y es Señor de cada día que vivimos, ¿sí? Y Señor de nosotros. Entonces, gracias a Dios por la omnisciencia de Dios, la omnipresencia del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está diciéndonos que no ignoremos acerca de estos dones, sino que estemos siempre buscando cómo esos dones se manifiesten en nuestra vida y, claro, para la edificación de la iglesia. Viendo la Biblia, ¿verdad?, tenemos un capítulo 14 que nos habla acerca de el hablar en lenguas. ¿Sí, hermanos? Un capítulo 14 que nos habla sobre eso, sobre el hablar en lenguas. ¿Sí? Vamos a estudiar ese capítulo 14 hoy. Dice de esta manera, en el verso 1, dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y claro, se nos enseña que es más importante el amor, ¿sí?, que tener dones y servir a Dios sin amor. En la carta a Corintios, capítulo 13, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si no tengo amor, me va a ser como metal que resuena o címbalo que retine. ¿Sí? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero dice el apóstol Pablo, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retine. Por eso se nos instruye en el capítulo 14, verso 1, y nos dice: seguid el amor. ¿Sí? Se nos instruye, se nos dice: seguid el amor. Amén. ¿Sí? En el capítulo 12 se nos dice que no ignoremos los dones espirituales. En el capítulo 13 nos dice que tengamos el amor para usar esos dones. ¿Sí? Seguir el amor. Dice: procurar los dones espirituales. Y nos dice algo, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, se nos enseña que la profecía es algo bien importante, ¿sí? Y nos va a edificar al cuerpo de Cristo. Verso 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces nos empieza a enseñar que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que dice que él habla a Dios. Y dice que por el Espíritu habla cosas que no se conocen, habla misterios, cosas
escondidas que solo el Espíritu Santo conoce, ¿sí? En el verso 3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tenemos que entender por qué el apóstol, ¿verdad?, utiliza un capítulo para los dones, que es el 12, por qué ocupa otro capítulo, el 13, para decirnos que necesitamos el amor, ¿sí? Para todo, la fe, los dones, todo, para hacer algo para Dios, necesitamos el amor. Y luego va a ocupar este capítulo 14 para explicar cómo se deben de usar, ¿sí? Entonces encontramos a la iglesia de Corintio con todos los dones, ¿sí? Y pues entonces tienen que regularlos, porque todos tienen dones, todos están con el don de lenguas, ¿verdad?, con dones ahí abundantes. Y entonces tiene que venir este capítulo 14, que nos va a decir cómo se deben de utilizar los dones, ¿sí? Entonces, claro, en el verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿sí, hermanos? Para la iglesia se necesita la palabra profética que la edifique, que la exhorte y que la consuele para los miembros de la iglesia. En el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia, ¿sí? Entonces, nos empieza a enseñar. El que habla en lengua extraña, ¿qué pasa? A sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica, ¿sí? Viendo la Biblia, me doy cuenta que el don de hablar lenguas se es dado para que se pueda predicar el evangelio a la generación en que vivimos, ¿sí? Y tengamos esa habilidad de poder expresar el mensaje y convencer a las almas para la salvación, ¿sí? Entonces, el don de lengua nos capacita para la predicación, ¿sí? Nos capacita para ser efectivos en el ministerio. Pero también el don de lenguas dice que es para magnificar a Dios. Dice que los oían que magnificaban a Dios, porque hablaban en otras lenguas, ¿sí? Pero en esas lenguas diferentes, en esos idiomas, escuchaban que ellos alababan, bendecían, exaltaban el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, Dios por la palabra, ¿verdad?, nos empieza a decir que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Sí? Pero el que profetiza, ¿verdad?, edifica a la iglesia. ¿Sí, hermanos? Por eso Pablo les dice, es importante que hablen en lenguas, pero es importante que mejor profeticen. Porque imagínate, toda la iglesia con el don de lenguas, se reunían y todos hablando en lenguas, todos. Y no había profecía. Y no había un intérprete. Por eso la profecía es un mensaje claro. Esto dice el Espíritu Santo, y viene el mensaje, ¿sí? Así habla el Espíritu Santo. Entonces viene el mensaje y lo oímos, lo escuchamos, ¿sí?
Verso 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Sí? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? O sea, que se interpreten para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. ¿Sí? Entonces se empieza a regular el don. O sea, cómo usarlo en la iglesia. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Y dice más adelante en el verso 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces, en la iglesia tenemos que hablar con revelación. ¿Sí? En la iglesia tenemos que enseñar con ciencia, con el conocimiento de Dios. ¿Sí? En la iglesia tenemos que, ¿verdad?, hablar con profecía y doctrina. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, si hay profecía, gloria a Dios. Si hay un mensaje de doctrina, gloria a Dios. Si hay una enseñanza, ¿verdad?, que nos revele algo que no sabíamos, pues gloria al Señor. O si hay un conocimiento que verdad nos está ayudando, y a través de la prédica ese conocimiento, verdad, nos hace que se abra nuestro entendimiento y comprendamos las escrituras, pues es así como se tiene que hacer, y por eso también gloria a Dios. Entonces, la iglesia necesita revelación, necesita la ciencia, el conocimiento, necesita la profecía y necesita la doctrina. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? El predicador puede estar dando profecía a través de su mensaje. ¿Por qué? Porque él, cuando utiliza, ¿verdad?, la Biblia, ¿sí?, él está hablando de la profecía más segura que es la Escritura. ¿Sí? Entonces él está enseñando, ¿verdad?, enseñando, y nos está dando una enseñanza que puede ser de tipo que profética. ¿Por qué? Porque miren, todos nosotros venimos a la congregación, pero el que está al frente, cuando empieza a predicar la Biblia y empieza a hablar de la Biblia y te habla la palabra de Dios, de algo que te hace falta, de algo que necesitas, entonces allí, ¿verdad?, llegó una profecía para ti. ¿Sí? O cuando Dios te indica qué es lo que tienes que hacer, llegó que una palabra profética que te reveló qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 cosas que tenemos que tener y hay que orarlas. La primera, que haya revelación. La segunda, que haya conocimiento. La tercera, que haya profecía. Y la cuarta, que haya doctrina. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? 4 cosas bien importantes. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, por los mensajes que oímos de sana doctrina. Qué bueno, ¿sí? Pero qué bueno, tenemos la sana doctrina, pero hay que buscar la revelación también. Señor, dame revelación, ¿sí? El conocimiento, Señor, dame más conocimiento, y Señor, pues dame profecía. ¿Sí? Si tenemos estas 4 cosas, los que predicamos vamos a estar bien equipados. ¿Sí? Entonces, el capítulo 14 nos anima a ir hacia adelante, avanzando, ¿sí? Ir
hasta los sonidos como la flauta o la cítara, si no se distinguen el sonido de cada uno de ellos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Y si la trompeta tiene un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso hay sonidos de alerta. Veíamos, ¿verdad? En número 10, se tocaba una trompeta, se reunían solo los jefes. Se tocaban dos trompetas, se reunía el pueblo. Se tocaba sonido de alarma, se preparaban los guerreros. Era día de fiesta, se tocaban las trompetas y se reunían los adoradores. ¿Sí? O sea, cada sonido de trompeta era ¿qué? Una señal para que el pueblo actuara. Se tocaba trompeta y se empezaban a mover campamentos. El primer campamento que se movía era el del oriente. ¿Sí? Era el primer campamento que se movía. Lo seguía el campamento del sur y así sucesivamente. Pero el sonido de trompeta tenía que ser claro. ¿Sí? Pero si el sonido de trompeta tiene un sonido incierto, bueno, ¿y ahora qué están tocando? O sea, ¿qué nos están diciendo? No lo entendemos. Entonces nadie se mueve, nadie actúa y nadie se prepara para la batalla, nadie se previene para el peligro. O sea, ¿por qué? Porque no hay un sonido claro. Eso es hablando de trompetas. Ahora, hablando la palabra o haciendo una oración, ¿verdad? En lenguas, ¿ok? Y se imaginan miles de personas reunidas hablando en lenguas. ¿Qué pasaba en ese momento? Todos eran edificados, pero todos estaban hablando en lenguas, se edificaban ellos mismos, pero no edificaban ¿a quién? A la iglesia. No la edificaban. Sí, porque no entendían lo que decían. No, ni ellos entendían lo que estaban hablando. Entonces, dice aquí la Biblia, verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿ya vio? Sí. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis a la ira. ¿Sí? Tenemos que tener mucha sabiduría. ¿Sí? Que se entienda lo que estamos diciendo, hermanos. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Muchos idiomas hay en el mundo y todos tienen su significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Increíble. Tenemos el mismo idioma, pero si yo hablo lenguas, tú hablas en lenguas, somos como extranjeros. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos y vea para qué se utilizan cada los dones, para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ahí está, los que ya tienen ese don tienen que pedir interpretarla. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? El que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Sí? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? O sea, entonces
ni yo supe. Pero claro, si Dios me da el don de interpretarlas, entonces puedo hablar en lenguas, edificar la iglesia y mi entendimiento queda con fruto. Digo, no, esto es lo que quería el Señor. Verso 15, que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? O sea, las dos cosas son importantes. ¿Sí? Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Sí? Cantaré en el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si me decís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero si oras con el entendimiento, el que está a tu lado escucha tu oración y es edificado. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Los dones son para edificación. ¿Sí? Los que queramos abundar en dones tenemos que tener ese propósito de edificar a los demás. ¿Sí? Verso 18, doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Dios le había dado la sabiduría a Pablo. Hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, ¿sí? Hablaba latín. ¿Se imagina? El latín, romano, arameo, hebreo, griego y latín. ¿Imagina? Entonces lo que pusieron en la cruz, ¿en qué estaba? En latín. Sí, en latín. Sí. Jesús Nazaretus, res de los judíos. ¿No? En latín. ¿Sí? Pero que quede claro que ahorita eso está, la cruz que tenemos es en latín. Pero que quede claro, como dice el hermano Fernando, lo que se puso en la cruz de Cristo, se puso en arameo, se puso en griego y latín. Sin que todos sepan lo que dice ahí. ¿Sí? O sea, el que no sabía latín sabía que era arameo, pues en arameo. ¿Sí? Entonces desde ahí, con eso que nos acaba de ilustrar el hermano, con eso desde ahí empieza a ver que todas las lenguas que se estaban ahí usando en ese momento en Jerusalén son colocadas en la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos los lenguajes sepan quién ha muerto. ¿Sí? Y sorprendentemente, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, si Pilatos, siendo un pagano, quiere que todos sepan quién está muriendo, ¿sí? Los sacerdotes dijeron, no pongas Rey de los judíos, pon que él dijo que era el rey. Y dijo que no, la ya escrito, ya escrito.
Y estaba diciendo Pilatos, los judíos han mandado crucificar a su rey. Entonces, doy gracias a Dios que habla lenguas más que todos vosotros. Verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Lo que se le apareció en la pared al rey. ¿Qué se le explicó? No le entendió. No le entendió. Esa escritura Escribe de parte de Dios. no era no era el lenguaje de ellos. Y cosa que ellos sabían varios idiomas. ¿Sí? No sería el hebreo, el arameo. No porque ya lo dominaban. Vamos a buscar esa información. ¿Sí? Sí, en Daniel el capítulo 5 está. Pero él sí supo descifrarlo. Bueno, Daniel sí, porque No, porque él ya sabía conocía todos los ciencias y letras. es muy edificado Daniel. ¿Cómo se llamaba ese rey? Belsasar. Vamos a ver qué nos dice la información. Mientras busquen Daniel 5. Gloria a Dios. Porque ve que es Mene, Tekel, Uparsin. Sí, pero necesitamos ver el idioma. ¿Qué idioma fue? Me imagino que ha de ser no, que Google no contesta.
enseñando la escritura de la pared. ¿Sí? ¿En qué idioma fue que se escribió? Porque no lo pudieron interpretar. ¿Árabe? Arameo. A ver. ¿Ya lo contaste? Pero era un arameo que antiguo, ¿no? Un arameo, pero no era un arameo así, popular, sino era un arameo antiguo. ¿Sí? Entonces todo eso nos va enseñando lo importante del don de lenguas y lo importante de la interpretación de las lenguas. ¿Sí? Está por ahí el verso 25, dijimos. Dice Daniel 5, 25, dice que la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Sí? Esta es la interpretación del asunto. Mene cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Sí? ¿Ven? Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Esa fue la escritura. ¿Sí? Por eso en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en sus versos 17 en adelante, dice de esta manera: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, Dios a Daniel y a sus amigos, ¿sí? A Ananías, Misael y Azarías, les da al Señor conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Gloria al Señor. ¿Sí? O sea, les da el entendimiento. ¿Sí? Les da el entendimiento en todas las letras. En todas las letras. Y en ciencia, dice la Biblia. ¿Sí? Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Sí? Entonces, claro, en el capítulo 5 de Daniel, ¿sí? Verso 8, dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Ya ven? O sea, estaban ahí todos los sabios. Todos. Nadie podía leer la escritura ni su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey, de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo al rey: vive para siempre. Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. En los días de
Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les envió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así nos esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces se nos informa que todos tenían un solo lenguaje, un mismo lenguaje. ¿Sí? Todos hablaban una sola lengua, era una sola lengua la que se hablaba. Pero cuando los hombres empiezan a querer edificar, ¿verdad?, una torre que llegue al cielo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, para que no seamos dispersados. Y cuando el Señor dijo: crecer y multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Y también otro problema por la edificación de esta torre era que ellos querían conquistar los cielos para tener dominio, ¿sí? Tener dominio, ¿sí? Señorío sobre los espíritus de los cielos. Entonces, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando, ¿verdad?, que los demonios se manifestaran a ellos y tener ellos, ¿verdad?, un control mundial sobre todo el mundo. Pero Dios ve que la obra y ve las intenciones de sus corazones, ¿sí? Y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El verso 6 dijo Jehová: aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice que desciende y confunde el lenguaje de cada uno. Entonces, todos una sola lengua, y ahora ya todos son confundidos. ¿Y qué pasa? Tienen que ser dispersados. Sí. Ya no se entienden. Bueno, Me imagino que Dios en el Génesis nos está enseñando algo, cómo Él da un lenguaje diferente a los que están edificando la torre de Babel, y a causa de eso hay una confusión, y a causa de eso hay una división. Entonces se separan y se dividen, ¿sí? En el caso de Hechos, capítulo 2, verso 1,
estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo nosotros, ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, 120 personas llenas del Espíritu Santo empiezan a hablar en otra lengua, según el Espíritu que les da que hablen, empiezan a hablar en otro idioma y se encuentran ahí, ¿verdad? Miles y miles y miles de judíos que han llegado ahí a la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Y se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar en la lengua en que ellos habían nacido. Se nos menciona 18 lugares, ¿sí? ¿Verdad? Se nos menciona 18 naciones, ¿sí? Y sorprendentemente, todos los que están ahí los escuchan hablar en la lengua natal, la lengua con la que ellos nacieron. Es como nosotros, ¿verdad? Nuestra lengua natal es que el castellano, ¿sí? Nuestra lengua natal. ¿Ah? Nuestros antepasados tenían otra lengua. Ahorita todavía hay culturas que todavía hablan el otomí, mixteco, zapoteco, totonaca, ¿sí? Mazateco, ¿sí? Entonces, en Babel son dispersados y divididos, y con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Son unidos, ¿verdad? Y edificados. Porque dice por acá en el capítulo 2, en el verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, lo de Babel, que fue confusión, ahora en Cristo y con el derramamiento del Espíritu Santo es una bendición. Es una bendición. ¿Sí? Y gracias al libro de Daniel nos damos cuenta, ¿verdad? Que reconocen que en Daniel está el Espíritu de los dioses santos. ¿Qué quiere decir? Está el Espíritu Santo con él. ¿Sí? Entonces, esa sabiduría, ese conocimiento de aprender otro idioma, de aprender otra lengua, ¿verdad? Viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Si se necesitara un día que nosotros, ¿verdad?, nos encontremos con alguien que hable un diferente lenguaje, si se necesitara, fíjense bien lo que les voy a decir, Dios nos tendría que dar, ¿verdad?, el lenguaje de esa persona que nosotros no conocemos, y nos tendría que dar ese lenguaje, ¿verdad?, para que lo evangelizáramos y le predicáramos en su lenguaje. Y eso sería maravilloso. ¿Sí? Sería formidable. ¿Sí, hermanos? Eso
y no haya un traductor. Los nativos, cuando llegó Pablo a la isla, no hablaban, ellos hablaban, imagino. Ellos tenían su lenguaje, tenían su lenguaje, los que cayeron ahí en la isla de Malta, ¿no? ¿Sí? Pues es que era una isla Una isla exactamente. Lleva muchos marineros por ahí. donde me imagino que llegaban barcos a cargarse de mercancía. Entonces tenían la lengua natural ellos, pero también tenían que haber aprendido, ¿sí?, el lenguaje de los demás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pudieran comunicar, ¿sí? Por eso el padre de Publio tenía una enfermedad de disentería y tenía fiebre. Y Pablo ora por él y el Señor lo sana, y después ya todos los enfermos van a que oren por ellos y son sanados, ¿sí? Son sanados. Me imagino que tenían una lengua que ellos no conocían, pero también de alguna manera se comunicaban, ¿sí? De alguna manera. ¿Sí? ¿Verdad? De eso se llaman traductores, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos esta bendición, por eso dice que no lo ignoremos, porque el don de lenguas nos puede capacitar, ¿sí?, para hablar en una lengua que la persona no conozca, y a través de esa lengua, ¿verdad?, que él solamente conoce desde que nació, él se dé cuenta que verdaderamente lo que se tiene es de Dios y se arrepienten y se salvan, ¿sí? Por eso mismo, ¿verdad?, yo me quedé sorprendido cuando allá en la tierra mazateca, nos salió un endemoniado con el machete en la mano. Y bueno, realmente fuimos a orar por él, pero yo cuando le vi el machete le dije, suelta el machete, y él no hablaba castellano. Él no me entendía, pero le dije, en el nombre de Jesús, suelta ese machete, y lo tiró. O sea, es que ahí actuó Dios. Ahí actuó Dios. ¿Sí? O sea, ¿y cómo puedes estar orando por una persona endemoniada que no sabe tu lengua ni tú de la lengua de él? Y el Señor lo libera. Sí, porque se ven como toda situación. ¿Sí, hermanos? Entonces ahora, con la venida del Espíritu Santo, Dios no quiere confusión, Dios quiere, ¿verdad?, que entendamos. Y Dios no quiere división, quiere unidad. ¿Sí? En la unidad del Espíritu Santo tenemos que amar. En la unidad del Espíritu Santo. En la unidad del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso parece que es la segunda carta a Corintios 13:14, donde nos dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Sea con todos vosotros.
gracias por el don de hablar en lenguas. ¿Sí? Y hoy le pedimos al Señor, ¿verdad?, el don de interpretar las lenguas. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Sí, hermanos? Estaba yo viendo que orar en lenguas es muy bueno cuando estamos en nuestra casa. Claro, pero también orar con el entendimiento. O sea, utilizar las dos cosas, ¿sí? Para que nuestro entendimiento no quede sin fruto. También es importante que los que oramos en lenguas, en ese momento le digamos al Señor: Señor, dame la interpretación de estas lenguas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy hablando? Quiero entenderlo. ¿Sí? Porque lamentablemente, ¿verdad?, nada más oramos en lenguas y no le decimos a Dios que nos dé la interpretación. Entonces, de hoy hay que empezar a orar en lenguas, pero pedirle a Dios la interpretación. ¿Sí, hermanos? Y también estaba yo observando en la primera carta de Corintios 12. ¿Sí? En el verso 28 al verso 31. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Sí, hermanos? Y entonces, esto es importante, tenemos que verlo. Dice, ¿son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos lenguas? ¿Hablan todos lenguas? Mire, tenemos que aprender bien. Hay iglesias donde dicen: no, es que si no hablas en lenguas, no has sido llenado del Espíritu Santo, no has sido bautizado. Pero la Biblia dice que no todos hablan en lenguas. Que es claro que vemos la Biblia y la evidencia de ser bautizado por el Espíritu Santo fue el hablar en lenguas, ¿no? ¿Sí, hermanos? Pero ¿qué nos está diciendo la Biblia? Por eso mismo hay hermanos, pues que a lo mejor hasta se sienten mal, dice: pero yo le he pedido a Dios y no me lo ha dado, y no hable lenguas. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Una, que no se lo hemos pedido como se debe, y la otra, que ya nos bautizó el Señor sin que tuviéramos la manifestación del don de lenguas. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes en qué posición están? Bueno, yo quiero más decir, en una ocasión conocí una hermana de una iglesia y ella me dijo que el Señor le dio el don de lengua cuando estaba bañando en la regadera, ¿no? Y empezó a hablar lenguas, se espantó y empezó a hablar lenguas. Ella dice que sí le pasó. Después ya habla con su pastor y Pues sí, así pasa. Entonces, no todos hablan en lenguas y no todos interpretan. Se nos dice procurar por los dones mejores, mas
Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 14. ¿Sí? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si se fija, aquí no dice que hablaron en otras lenguas, ni profetizaron. ¿Sí, hermano? Lo recibían nada más. ¿Sí? Por eso recibimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Recibimos el Espíritu Santo. Amén. En Hechos 9 también se nos enseña acerca de Pablo. ¿Sí? En el capítulo 9, verso 17. ¿Sí? Y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? Y tampoco se nos dice y empezó a hablar en otras lenguas. Pero sí es claro que se le está diciendo para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender bien, porque si no, pues vamos a caer en un error y los que no hablan en lenguas se van a sentir como que discriminados, ¿no? Dicen, pero ¿yo por qué no hablo en lenguas? ¿No me ha bautizado el Señor o cómo? Me bautizó, muchas gracias. Desde que sí, me acuerdo que esa vez me fui a por el metro universidad, me invitaron, fui allá y ahí donde lenguas y ya me vine hablando todo el camino hasta llegar a la casa. Porque luego hay predicadores que sí, como que sí te confunden. No, como no hablas en lenguas, el Señor no te ha bautizado. Y sí te pega. Sí, eso no. Pega, dicen, no, pero ¿por qué? Porque a mí no me lo ha dado el Señor. ¿Sí? Otra vez, si lo han pedido, ni siquiera lo piden, pues ¿cómo se los van a dar? Hay que pedirlo. Yo porque se lo pedí, ¿no? ¿Lo han pedido o no? Sí, yo sí lo pedí. No, la hermana no. Hermana, ore, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Allá arriba. Mira, bautízame, Señor, con el Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo. Acá de este lado. Señor, lléname con el Espíritu Santo. Adiós. Entonces el bautismo es el que nos va a hacer hablar las lenguas. Sí. Y la llenura. Bautizado, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? ¿Tú sabes cuando le dije el sueño ahí de la muerte cuando fui allá a la tierra celestina allá en Monte de Jiménez? Y le dije, no, voy a orar aquí una cosa, pero oí en su patio
¿Sí? En la iglesia, en esta iglesia, Dios ha bautizado con el Espíritu Santo a mucha gente que ya no viene a la iglesia. Otra vez, Dios ha bautizado con el Espíritu Santo a mucha gente que no viene. Sí, no están aquí. ¿Y qué pasa? O sea, la gente no viene y la gente orará en el Espíritu. ¿Estarán orando? No creo que estén orando, porque si oraran en el Espíritu, estuvieran congregándose. Cierto, tiene razón. Porque el Espíritu Santo es la ayuda más grande que Dios nos ha enviado después de Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 3 textos y vamos a dejar el lugar a la hermana Rosy para que nos despida. Primeramente, sí, ya se nos fue el tiempo. Está interesante. Se me hizo como 20 minutos. sí, yo también. Romanos 8. Gloria a Dios. Romanos 8, 26 y 27. Amén. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda a orar correctamente. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya ven? El Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué pasa? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu Santo nos ayuda a orar de la manera correcta. Y nos ayuda y intercede por los santos. ¿Sí, hermanos? Daba testimonio, hermanos de Estados Unidos, que en la Segunda Guerra Mundial, los papás y las mamás de los hijos que fueron a la guerra, ¿sí? Se reunían todos los días, ¿verdad?, para orar 1 hora por todos los muchachos, ¿sí? Y entonces, como no les informaban cómo estaba la situación, entonces ellos usaron el orar en lenguas por todos ellos. Y oraban en lenguas por ellos, oraban en lenguas, y sorprendentemente ninguno de esos muchachos que anduvo en la Segunda Guerra Mundial murió. Ni uno solo, todos regresaron con él. No regresaron ni mutilados, no, regresaron bien. El Espíritu estaba intercediendo delante de Dios y hizo el milagro de guardarlos, cuidarlos y protegerlos. ¿Sí? ¿Sí? Por eso vuelvo a decir, díganle al Señor que los llene con el Espíritu Santo. Díganle al Señor, ¿verdad?, que los bautice con el Espíritu Santo. Miren, el don de hablar en lenguas ha ido deteniéndose, se ha ido cesando. ¿Qué estoy diciendo? Que ya la mayoría de iglesias cristianas ya es muy raro que en un culto las personas que no han sido bautizadas
sean bautizadas. ¿Quiénes son los santos? Los santos, la Biblia habla de las personas que se han entregado a Jesucristo. En este caso, una persona santa vendrían siendo los apóstoles y todos los que en ese tiempo, ¿verdad?, habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Ahora, gracias a la sangre de Cristo, el Señor nos puede llamar santos. ¿Por qué? Porque toda la sangre de Cristo nos cubre y entonces nuestro pecado es quitado, limpia nuestra culpa y ahora podemos ser santos como Dios es santo. ¿Sí? Los santos son aquellos que también, ¿verdad?, buscan a Dios y se empiezan a apartar del mal. ¿Qué quiere decir? Santo es alguien que es apartado para el uso exclusivo del Señor. ¿Sí? Una persona que se aparta, que vamos a tomar, no sabes qué. ¿Está qué? Apartándose. ¿Que vamos a pelear? No, tampoco. Una persona que ya se está apartando. ¿Sí? Ajá. ¿Que vamos a decir groserías? No, ya no decimos groserías. Se está apartando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Que vamos a la iglesia? Pues vamos a la iglesia. ¿No? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, necesitamos que la iglesia empiece a pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? A mí me va a dar mucho gusto si es que Dios quiere darle el don al hermano Fernando, oírlo a orar en otra lengua conforme el Espíritu le deja. O también a mis hermanos, como decía mi hermano, Magda, como decía mi hermana, no, yo no lo he pedido, empiecen a pedir. Porque fíjense bien que luego puede ser por falta de enseñanza. Como no se enseña ya sobre el bautismo del Espíritu Santo, los nuevos convertidos, pues, dicen, no, pues yo ya me salvé. Pero si checan el libro de Hechos, se salvaba y después venía sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Se salvaba y después el bautismo del Espíritu Santo. Muchas iglesias dicen que esos dones ya cesaron, entonces su congregación, ¿qué pasa? Pues no va a pedir. No, eso ya no está para hoy. No lo va a pedir. Miren, les voy a platicar. La iglesia bautista niega el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Sí? Pero Dios ha hecho cosas sorprendentes porque en reuniones masivas ha descendido el Espíritu Santo sobre muchos cientos de personas ahí que empiezan a hablar en otras lenguas y los ha sacado de su idea. ¿Sí? O sea, nosotros no queremos en hablar en lenguas y de repente oyes a 1,000, a 2,000 personas en un auditorio de 10,000 hablando en lenguas. ¿Qué dicen los líderes a eso? Ahora, los líderes, como ya tienen su doctrina, dicen, no, eso no es de Dios, hay que orarlos porque se endemoniaron. Porque desconocen, ¿sí me entienden? Y entonces tuvo que surgir la iglesia bautista reformada. ¿Qué estoy diciendo?
diciendo, la iglesia tradicional que no cree en el bautismo y la iglesia reformada que sí cree en el bautismo. ¿Me están entendiendo? ¿Se imagina? ¿Qué me dicen del séptimo día igual? Tampoco dicen que no. Y ahí les voy, en sus reuniones fras, la gente hablando en lenguas. ¿Qué se puede hacer ante eso? O sea, el don sigue vigente. El don sigue vigente. Nada más que pues estamos diciendo que ya no está vigente. Entonces miles y miles y miles están que sin la sana doctrina de decir en sus oraciones, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que me bautices con el Espíritu Santo. Y la otra es que nosotros no hemos enseñado lo suficiente, ¿verdad? Cómo recibir el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Nos enfocamos más en otros temas y dejamos la llenura del Espíritu Santo de lado y no la vemos importante. Y la doctrina de la neumatología es bien importante. Porque la doctrina de la neumatología es la doctrina que te enseña acerca del Espíritu Santo. Hemos visto nada más importante la doctrina de la soterología, ¿sí? Que habla sobre la salvación. Ok, ya se salvaron, ahora ¿qué sigue? El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que yo los animo a que empiecen a buscar eso. Y si en la congregación Dios te bautiza con el Espíritu Santo, no te detengas, habla las lenguas, háblalas, porque estamos viendo que que eres una persona que está siendo bautizada por el Espíritu Santo, entonces vamos a dejar que fluya el Espíritu. Pero como en el caso del hermano Porfirio, que ya habla en lenguas, él se tiene que estar absteniendo en el culto de estar orando en lenguas. Tiene que orar con su entendimiento. Ya cuando sigue aquí no se quiere que hable en lenguas, pero para Dios y para con él. Entonces, ¿alguna pregunta? No. ¿Pero ya van a decirle a Dios que los bautice? En sus oraciones, Señor, bautízanos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes están pidiendo el don de interpretar los lenguas? Voy a empezar ya. Ya ven, hay que empezar. Hay que empezar. Una vez me tocó un hermano cristiano de otro lugar y sí, comentamos sobre el don de lenguas. Y él se me dice que tengo un don de lenguas por el japonés, pero no para no la lengua. Esperamos en breve Rubín, Benjamín y la familia sean llenos del Espíritu Santo en breve. Gloria a Dios. El hermano Aritza, ¿sí? Que tiene poquito de estar aquí con nosotros, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? El tiempo no importa. ¿O sí creen que importe que apenas empezó? No. Yo no puedo hacer como Dios puede hacer que antes de que te bauticen en agua, te bautice con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque recuerden que esta es la promesa para todos los que están cerca, los que están lejos, para todos nuestros hijos.
seamos llenos del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, sobre los que ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos des el don de interpretar las lenguas para edificación de la iglesia. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a entonar esta alabanza que esté donde está tu Dios. Amén. Por ellos nos ayuda a proclamar, por favor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, también mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. Mi Dios está en el cielo, también mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo, también mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. Mi Dios está en el cielo, también mi corazón. El tuyo está muerto y el mío resucitó. Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Aleluya a Jehová. Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Aleluya a Jehová. Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes, y ahí lo encontrarás. Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes, y ahí lo encontrarás. Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Aleluya a Jehová. Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Dios, ¿dónde quiere estar? Aleluya a Jehová. Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes, de ahí lo encontrarás. Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes, de ahí lo encontrarás. Bendito Dios, te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es que también sigues hablando en nuestras vidas, Señor. Cuán importante es, Señor, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Hoy, Padre Celestial, oramos humildemente para pedirte que tú te manifiestes a toda tu iglesia, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Sean bautizados todos aquellos que aún no han sido bautizados con la hermosa presencia de tu Espíritu Santo. Que puedan tener, Señor, esa hermosa experiencia de hablar otras lenguas. De tal manera, como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, e intercede por nosotros en nuestras debilidades con gemidos indecibles, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre Celestial. Bendecimos a tu pueblo que ha venido a tu casa. A tu pueblo que ha faltado también le bendecimos, Padre. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que redarguya sus corazones, Señor, porque es tiempo de subir a adorar y bendecir tu nombre. Muchas gracias.
gracias, Padre Celestial. Llévanos con bien, así como nos has traído. Te alabamos en esta hora, desde hoy y para siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Saluda a tu hermano que está a la par. Amén.